porque además entiendo que eres como el 20 papá, ¿no? Algo así, como el 20 que coordina a todos los 20, que además agradecemos porque 20 Colombia, 20 Suiza, 20 Perú, y toda esa gente que está por el mundo, además ha retuiteado nuestra publicación de ayer, bueno, reposteado. Sí, señor. Porque no ha sido por Twitter, reposteado la publicación de ayer, o sea que están activos por todo el mundo. Bienvenido, Fabio. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Irene, a todos ustedes. Bueno, este programa que no solo es voz de la diáspora venezolana en Madrid, sino en toda España. Y tal como decías al principio, pues tú dices que 20 están por todo el mundo. Bueno, es que por todo el mundo están los venezolanos y pues ahí esperamos nosotros también estar. Muchas gracias. Exactamente, así es. No, las gracias es para ti, Fabio. Pues ya tenemos nuestra transmisión en Facebook. Yo estaba un poquito callado porque justamente estaba arreglando aquí unas cositas técnicas para que pudiesen escucharnos en todo el mundo y vernos, porque nos vemos a través del Facebook de Arroz con Mango. Nos vemos a través de distintas plataformas, entonces estamos, esto lo menos que parece es un estudio de radio, la verdad, parece un estudio de cine, porque hay 200 cámaras, 400 mouse, yo tengo aquí 400 mouse, sí, entonces señor. A veces no sé qué mover. Bueno, pero nada, vamos a entrar en materia porque entendemos además que el tiempo de ustedes es corto y muy valioso. Queremos empezar por el principio. Hay unos comicios electorales en diciembre de este año que nos tienen a todos muy preocupados, evidentemente. En el mes de junio, eso sí sé que fue en el mes de junio, María Corina habló de una propuesta que era la OP, la Operación de Paz y Estabilización. Para ese entonces tuvimos aquí a Edna Lee y a Corina Gatti, estuvieron en el programa y nos explicaron un poco de qué se trataba la OP. Sin embargo, claro, además nos advirtieron, digamos, que era una propuesta a muy largo plazo, no era algo a corto plazo. ¿Qué ha cambiado? El que me quiera contestar, Edmalín, Fabio, ¿qué ha cambiado de junio hasta hoy? Es decir, en junio se pudo empezar a poner en práctica esa propuesta de María Corina de la OP o no. Si es no, de alguna manera se ha acelerado este proceso con estas elecciones a la Asamblea Nacional que tenemos en diciembre. Cualquiera de los dos que me conteste. ¿Quiere que comience Fabio? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Irene, porque permite aclarar muchísimas cosas y ante todo que la OPE sobre todo es una sumatoria de fuerzas, y lo primero que te puedo decir que ha cambiado en Venezuela de junio hacia acá es más personas en la calle, una nueva ola de migrantes que está saliendo hacia Colombia. Nada más te comento que la cifra que manejamos en los últimos 6 días es más de 100.000 venezolanos que han cruzado la frontera con Colombia en mitad de una pandemia. Adicionalmente, cómo se ha acelerado el tema de la pandemia en Venezuela, que sigue liderando el país con mayor número de sanitarios o personal de la salud fallecidos por esta pandemia, y todos los indicadores pues cada vez más agravándose. Y lo que ha hecho precisamente no es solo acelerar la comprensión de lo que la OPE supone, que es esta sumatoria de fuerzas, sino sobre todo marcar otros hitos muy importantes, como el del propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no tuvo remedio más que ratificar lo que ya un informe hace 2 años aproximadamente la OEA había emitido, donde se constatan en Venezuela que la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ahí lo sorprendente también, Irene, que ha cambiado, es una dirigencia opositora que mucho más ha dado muestras entonces de estar cohabitando con un sistema, porque ahora ya ni siquiera vale que la OEA te diga que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino que ahora también la ONU, que muchos en Venezuela pues les encanta trasladar el tema venezolano a la ONU, evidentemente porque desde ahí es más complejo, pues a partir de eso, entonces también insisten con este tema, no solo de ir a las elecciones, sino hasta de proponer una consulta popular, que no termina de ser diferente en cuanto a que no se termina de comprender lo que estamos enfrentando en Venezuela y cómo entonces se deben de enfrentar estos criminales, porque hay que decirlo, es una banda de criminales que ha tomado el poder en Venezuela, es responsable de estas consecuencias que hoy vive, bueno, desde la diáspora hasta cada uno de los venezolanos que sigue estando dentro de Venezuela, e inclusive también es responsable, quizás, Irene, Dios quiera que no, de lo que pudiese ser el peor ecocidio del mundo, si ese barco que está naufragado cerca de aguas territoriales venezolanas con Trinidad y Tobago termina pues de naufragar, y estaríamos hablando de una contaminación prácticamente en todo el Caribe que involucra más de 10 países.
Claro, sí. Todo lo que está pasando es terrible. Por eso mi pregunta era esa justamente, ¿no? Porque si bien cuando María Corina habla de una solución, de una posible solución o de un posible proyecto, una propuesta, operación de paz y estabilización, es en un momento donde todavía las cosas, a pesar de estar graves, no están tan graves como están hoy en día. ¿Qué han podido avanzar desde 20 Venezuela, pues, o la organización 20 en general, con eso? ¿Cómo se ha avanzado? O sea, viendo exactamente posición Unión Europea, posición Naciones Unidas, consulta popular, o sea, todos los días salen cosas nuevas, además de sí, evidentemente el COVID, que ya vamos a hablar ahorita, porque creo que en Venezuela, a pesar de la gravedad de la pandemia, pasa a ser el COVID como una de las cosas menos importantes. O sea, es decir, pasa por debajo de la mesa porque realmente la gente prácticamente, y hablando pues coloquialmente, lo que le importa es comer, evidentemente. No le importa si se enferma o no, pero necesita comida. Entonces, ya vamos a hablar de eso, pero para concretar y cerrar esta pregunta, la OP, ¿qué pasó con la OP, con la Operación de Paz y Estabilización? ¿Avanzó, no avanzó? ¿Se retoma, no se retoma? ¿Cobra más fuerza que nunca? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, si quieres voy a responder un poco de eso y después Fabio, si quieres, me complementa también. Sí, claro. Bueno, con respecto a tu pregunta, es muy interesante, Irene, porque incluso, desde la llegada de Fabio también acá a Madrid, hemos tenido diversos encuentros aquí en España con respecto a esta ruta que nosotros hemos propuesto, como bien lo has dicho tú, que es la operación de paz y estabilización. Y por un lado vemos con buenos ojos los aliados que hoy toman esta bandera, por así decirlo, pero también sabemos que también hay muchos personajes, los mismos de siempre, como nosotros los llamamos los sospechosos de siempre, que están tratando de ponerle frenos a esto. Con respecto a esto, acá nosotros hace menos de un mes nos pudimos reunir en el Congreso de Diputados con una propuesta que ha surgido del partido Vox y el Partido Popular también, donde hicieron una PNL con respecto al caso Venezuela y con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Y justamente una de esas PNL hablaba abiertamente de nuestra operación de paz y estabilización, avanzar con respecto a esto, cuál era el rol realmente determinante que tenía que cumplir la Unión Europea, porque sabemos que la Unión Europea también ha sido muy pasiva con el tema de Venezuela. Esa es la realidad. Si bien hemos avanzado con Almagro en la Secretaría General de la OEA, pues en la Unión Europea prácticamente no se ha tenido el mismo avance. Perdón, Irmali, una cosita antes de que continúes. Perdón, ¿me escuchas? Sí. Irmali, perdón, una sola cosita para el público que nos escucha, porque estás hablando de un término que de pronto no lo manejan. ¿Qué es una PNL para los que no manejen el término, por favor? Es un proyecto no de ley que se discute en el seno del Congreso de los Diputados. De hecho, esto creo que se llevó a cabo en la Comisión de Asuntos Exteriores. No sé si es así, Fabio, si no me corriges después. Pero creo que esto se debatió justamente en la Comisión de Exteriores de Diputados. Y al principio obviamente los partidos como Podemos, como el PSOE incluso, pues obviamente pusieron su freno, pero bueno, ya luego de algunas modificaciones esta discusión pasó. Entonces lo que yo estaba comentando era que desde el Europarlamento, por ejemplo, con voces como Herman Tersch, que también es representante del partido Vox, se ha discutido y hay un planteamiento claro para que se siga teniendo en cuenta primordialmente este tema. Pero tenemos también por otro lado actuaciones como la de Josep Borrell, donde ha enfatizado y ha dicho que él se ha reunido para exigir elecciones con condiciones mínimas y que esto fue por reuniones que tuvo con el G4, lo dijo abiertamente, y en el cual claramente no representan hoy por hoy el sentir de los venezolanos y la agonía además en la que está la mayoría de o todos los venezolanos que están tanto dentro del territorio como los que han salido. Entonces, esto es muy importante decirlo porque, de hecho, hace poco nosotros sacamos una carta donde se sumaron diversas personalidades. Hoy son al principio eran más de 200 personalidades, hoy la carta tiene un sinfín de voluntades
que rechazan estas maniobras de Josep Borrell, porque desde luego lo que están es retrasando todo el proceso de liberación de Venezuela. Esa es la realidad. Sí, Fabio, ¿tienes algo que agregar? Porque si no, yo sigo hablando, yo hablo mucho. No, que complementando lo que he dicho, Edmalín, muchas veces el tiempo, estimada Irene, uno quisiera que el tiempo fuese igual al tiempo de la urgencia de los venezolanos, ¿no? Que el tiempo en Venezuela se mide en vidas humanas. Y es verdad que en la comunidad internacional hay otros tiempos. Por eso es que cada una de las veces que se desvía enfrentar al sistema son minutos que se pierden para atraer a la comunidad internacional, y entonces son minutos donde más se cobran vidas humanas. Yo siempre que hablamos de este tema cito un suceso que es muy importante y es un antecedente fundamental cuando nosotros consideramos la OPE. En abril del año 2019, el Congreso de los Estados Unidos propuso una moción bipartidista, es decir, republicanos y demócratas, considerar al PSUV y a los colectivos, organizaciones financistas del terrorismo internacional. Esta propuesta se detuvo cuando el gobierno interino decidió participar directamente en los procesos de diálogo que en aquel momento estaba convocando tanto Noruega como luego se extendió a Barbados. Ese procedimiento que estaba proponiendo el Congreso de los Estados Unidos, que se engavetó, fue el mismo procedimiento que en septiembre del año 2019 aprobaron en contra del ejército revolucionario iraní y en contra del general Soleimani, que muchos no lo recuerdan porque este año ha sido muy acontecido, pero este año, en enero de 2020, sabemos cuál fue el tipo de acción que tomó los Estados Unidos en relación a esta organización y en relación al general Soleimani. Entonces, esta cuestión de pongo este hecho porque muchas veces lo que ha detenido un mayor avance de la comunidad internacional, y nos lo han dicho a nosotros acá en España, en Estados Unidos, en otros países, es precisamente las diferentes señales que dentro de los grupos políticos venezolanos se envían. Y evidentemente que no da confianza, porque estamos hablando de países democráticos. En estos países se rinde cuenta de las acciones que se toman en materia internacional, en España, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en otros países. Y esto entonces ha hecho que muchas veces la OPE, que es una sumatoria de fuerzas, como te vengo señalando, y que reúne desde un marco normativo aprobado por el CIAR, por el artículo 187.11 en Venezuela, por el principio universal de la responsabilidad de proteger, pues ha sido desviado. Y sí creo que nos enfrentamos a una fecha, y para concluir este tema, muy importante. Parte del destino de la OPE se terminará trazando a partir del resultado de las elecciones en los Estados Unidos del 3 de noviembre. Eso para mí no tiene ninguna duda alguna, porque ahí evidentemente se van a enfrentar dos grandes visiones, una que comparte y entiende la amenaza que representa el chavismo para el hemisferio, y otra que más bien pues pretende darle más oxígeno al chavismo y al régimen de Nicolás Maduro. Exactamente, mencionaste algo importante que ya empezó por ahí a hacerme señas por aquí. Sí, efectivamente, son las elecciones de Estados Unidos. Pero antes, entonces, dime, muy breve, con muy breves palabras, ¿en qué escenario estamos ahora los venezolanos? Con unas elecciones el 6 de diciembre que se van a hacer, porque no hay manera de pararlas. O sea, no sé, estoy especulando. Tú me corriges, Fabio, me interrumpes, igual Edmalí. Yo como venezolana estoy en Venezuela y simplemente no tengo nada que hacer. O sea, te voy a hablar como ciudadana. Como ciudadanos, ¿vale? De a pie, exacto. Claro, ciudadana de a pie. Yo veo que mis políticos no hacen nada. Yo tengo que esperar a que el 6 de diciembre haya una elección con la que no estoy de acuerdo. O sea, tengo que seguir viendo cómo se destruye todo esto, o hay algo que lo está parando, ¿no? No sé, hay alguna esperanza que podamos dar para entrar entonces con las elecciones de los Estados Unidos, que ya te digo que Eider está ahí, que no se aguanta. Sí, yo creo que es muy importante porque inclusive no es oficial 100%, pero era una de las fechas que se estaba planteando o surgió el día de ayer en boga en la opinión pública venezolana, sí, de que esta consulta popular que está impulsando el gobierno interino iba a ser casualmente el 6 de diciembre, el día donde también deberían ser la farsa electoral. Las elecciones, entre comillas. Ajá. Exactamente, porque al final no son elecciones, y ahí es donde tenemos que darnos, yo creo que el venezolano en estos momentos, el ciudadano a pie, tiene que hacer tres análisis muy básicos. Ajá. El primero, si Nicolás Maduro no tiene legitimidad, si inclusive ya existe un gobierno interino, entonces voy a participar en unas y que elecciones que él está convocando. Entonces,
si esto es así, opositores, entre comillas, que participen en este proceso, ya los tenemos que descartar. Segundo planteamiento, me van a consultar ¿qué? La postergación del interinato, la postergación del periodo de la Asamblea Nacional, ¿qué se ha logrado hasta el momento desde la Asamblea Nacional? Porque es verdad, muchos dicen, es un espacio importante, es el Poder Legislativo, pero es el Poder Legislativo que se dejó montar, porque sí hay que decirlo, una Asamblea Nacional Constituyente, donde inclusive se le volvió a abrir la puerta a los diputados del PSUV, violando el reglamento de la Asamblea Nacional cuando ellos habían ido a firmar por la Constituyente. Y tercero, que es la gran pregunta de los venezolanos, no participo en ninguna de las dos, entonces, ¿qué hago? Y en ese ¿qué hago? Es que está prácticamente una clave fundamental que es señal, Irene, para la comunidad internacional, que es terminar de formalizar la salida no solo de Nicolás Maduro, porque eso es una silla más, sino de todo un sistema. Y por eso el rol de los ciudadanos dentro de la operación de paz y estabilización es muy importante. Venezuela está bajo un escenario bélico, Irene. Yo no le puedo decir a las personas, no agarres tu caja CLAP, no cobres esto. No, claro, claro. Que sal a protestar, porque sabemos los resultados, sabemos el sistema de control que existe en Venezuela. No, y que la gente, perdona que te interrumpa, pero ya la gente tiene miedo inclusive de salir, porque es que esto no lo estamos luchando desde ayer, lo estamos luchando hace años. Entonces ya la gente ha podido ver las posibles consecuencias que esto puede tener. Y yo creo que lo peor de esas elecciones, entre comillas, en diciembre, es eso justamente, que el ciudadano no sabe qué hacer. O sea, si no salgo a votar, les estoy regalando espacios. Si salgo a votar, malo. Si voy a la consulta popular, también malo. O sea, es que realmente, y yo entiendo también, porque aquí estamos bando y bando, ¿no? La situación de nuestros políticos, o sea, que en este caso serían ustedes, tampoco ha sido fácil, porque la lucha en estos 20 y tantos años tampoco ha sido fácil. Pero entonces estamos como acorralados, ¿no? Sí. Yo lo veo un poco así, claro, desde mi ignorancia les pido disculpas, Malí y Fabio, porque no sé nada de política, ¿sabes? Pero desde mi situación como ciudadana, creo que Eider la comparte, es así, como un atrapamiento, ¿no? Entonces, wow, ¿qué hago? Tengo que salir a comprar comida, pero no sé si voy a la consulta popular de Capriles o voy a la de Guaidó, o me voy con la gente de Vente Venezuela, o entonces es que ya va, es que si no voto en las elecciones le vamos a regalar la asamblea a esta gente. Y entonces eso, además de que ya nos tiene enfermos, ¿no? Un poquito, realmente es muy confuso para el ciudadano normal. No, y además, perdón, sí. que está en la memoria colectiva el anterior consulta en la que se hizo a nivel mundial, vamos a decir, hubo una participación masiva y de igual manera la Asamblea Constituyente se conformó. Entonces queda eso en el inconsciente colectivo, ¿sabes? Está ese precedente. Entonces la gente dice, wow, volver a gastar pólvora en Zamuro, o sea, es un poco ese sentir popular, ¿no? Disculpen este folclorismo, pero creo que eso es lo que lo identifica. Es que es muy perverso, porque fíjate la precisión que ustedes hacen justamente como un sentir ciudadano, y justamente creo que Fabio y yo lo comentábamos hace unos días, que todo está montado como para que pase eso, ¿no? O sea, a ver, el ciudadano está preocupado de sobresalir su día a día, de ver qué come, de ver cómo se organiza su vida, de ver cómo le da de comer a su hijo, de cómo no se le cae la casa, de cómo consigue la gasolina, de cómo consigue el gas para cocinar. Entonces, desde luego que esto es un escenario muy bien montado, muy bien orquestado por ellos, muy buena planificación en ese sentido, para que obviamente cosas como estas sean su escenario más positivo. Y lo otro también que hay que decir y hay que señalar con respecto a lo que decía Fabio, es que claramente no hay nada que consultar. Mira, que hay un mandato claro, nosotros como ciudadanos lo hemos dado todo en protestas, e inclusive en el 16 de julio también como ciudadanos dimos un mandato, y prácticamente lo que se está haciendo hoy por hoy es tirar por la borda todo, porque también cuando se inició el interinato hubo 3 puntos que hasta hoy no se han cumplido, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Entonces lo que vemos hoy por hoy es que eso
revirtió y ya no son ni siquiera elecciones libres, sino que es lo que sea, que es una estafa, es un terrible escenario para los ciudadanos, y todo entonces lo que se llevó en su momento defendiendo se tira por la borda. Y obviamente esto está conectado con el tema del mensaje que decía Fabio, el mensaje que se le da a la comunidad internacional. Es que no se puede entender cómo una comunidad internacional está sumamente clara de lo que está aconteciendo en Venezuela, sí, y de nuevo la dirigencia política venezolana es quien envía las falsas señales. Entonces, por eso es que nosotros hemos defendido tanto y nos hemos cansado de decir que solos no podemos defendiendo esto. Claro. Es decir, que si bien sabemos que tenemos muchos elementos para poder salir de esto, solos no vamos a poder defendiendo esta ruta. Por eso es que hemos sido tan enfáticos con respecto a esto. Y ya luego, en el caso de los Estados Unidos, bueno, yo creo que ya ustedes vienen con la pregunta, pero yo creo que esto es muy determinante para nosotros, es muy determinante, e incluso yo veo con preocupación también todo lo que está aconteciendo en América Latina, con el caso, por ejemplo, de Chile, con el caso de lo que ha pasado Bolivia, esta misma semana con Bolivia. Entonces, todo esto son cosas que, aunque muchas personas no quieran ver la vinculación, sí que tiene que ver con Venezuela, desde luego que tiene que ver. Bien, nos quedan menos de 3 minutos. Vamos a hablar aquí rapidito sobre esta parte de Estados Unidos. Sí, pero vamos a aclararle 3 minutos. Vamos a la publi, que son 2 minutitos más, nos esperan ahí. Y retomamos, porque no podemos dejar esto así. Sí, señor. Claro, sí, señor. Por favor. Seguro. Entonces, en principio, para unirlo, la operación de paz y estabilización, tenemos que en Estados Unidos, el senador por el estado de Florida, Marco Rubio, está consciente de quién está convirtiéndose, según sus palabras, en el hombre más poderoso del régimen. Estamos hablando de Tarek El Aissami, según las palabras de Marco Rubio. Esto, ¿cómo se enlaza con el panorama que hay después del debate presidencial del día jueves entre Biden y Trump? Bueno, yo creo que lo que ha apuntado el senador Marco Rubio es algo que se veía venir ante la disminución de la beligerancia de China y Rusia, y entendiendo que el Aissami es quien ha coordinado pues todas las relaciones con Irán, con Turquía, y pues todo el avance islámico que se encuentra hoy abiertamente en nuestro país. Y recordemos que en mitad de todo esto también está el caso Alex Saab, que eso ha sido también una de las muestras del poder que tiene el chavismo a nivel global, de cómo una corte que hasta hace pocos días iba a extraditar a Alex Saab a los Estados Unidos, pues ahorita está cambiando de opinión. Y tras el debate de los Estados Unidos, pues ahí están las dos opciones bien claras. Una opción va a volver a abrir relaciones con Cuba y por ende inclusive disminuir la presión hacia Venezuela y las sanciones, porque eso es no solo lo que Joe Biden representa como individuo, sino el ala más fuerte en política internacional que tiene dentro de su partido. Y por el otro lado, tenemos una administración que, esto es muy importante lo que les voy a decir, no solo ha entendido la presión que hay que ejercer o la amenaza que representa el chavismo, también entendió que las sanciones no son suficientes, que las sanciones le han permitido al chavismo burlarla a ellos y a sus familiares, de que adicionalmente pues muchos chavistas están haciendo sus negocios en Europa, y también en Europa pues no se le ha dado un parado, y claro, que está dispuesto con una dirección política contundente, coherente y determinada en Venezuela de elevar mucho más la presión como la ha venido haciendo. Esos son los dos caminos como venezolanos que nosotros tenemos que ver en las elecciones de los Estados Unidos de América, y adicionalmente hacer otra pregunta a los venezolanos que viven en los Estados Unidos. Eso. A quienes se quieren quedar y a quienes inclusive están esperando cuándo volver a Venezuela. Pues en uno nuevamente se dice que se va a aprobar el TPS, que es esta medida especial que se les da de regulación migratoria o digamos, de estatus legal que le pueden dar a venezolanos en los Estados Unidos. Y por el otro lado, el discurso es orientado a aquellas personas que desean volver a Venezuela y teniendo un país libre, democrático, donde no sean perseguidos. Dentro de los propios venezolanos en los Estados Unidos, unos inclusive recuerdan muy bien. Perdón, Fabio, nos va a cortar la publi y volvemos al regreso y nos siguen contando sobre este tema, sobre este interesante tema. Ya volvemos.
¿Tienes 3 años de residencia en España? Ahora puedes hacer tu arraigo y obtener tu documentación sin contrato de trabajo. ¿Tienes residencia continuada 2 años y eres de un país iberoamericano? Gestionamos tu nacionalidad española telemática, rápido y eficaz. Obtén tu residencia por tu familiar con DNI, pareja de hecho, matrimonio u otros familiares. En Villa Garay Abogados, expertos en extranjería. Actuamos en todo el territorio español. Teléfono 602-485614. www.villagarayabogados.com. Descansar y dormir bien no siempre se puede, pero ya está aquí la solución. Farmagol Premium, el colchón donde descansarás más y mejor, indicado para personas con dolores musculares, dolores de espalda, cervicales, artrosis, estrés. Llévate tu colchón Farmagol Premium desde 25 euros al mes. Y solo por pedir información te regalamos una almohada viscoelástica de viaje. Llámanos al 642-055-736 y lleva tu colchón Farmagol Premium. Llámanos al 642-055-736. Te regalamos una almohada viscoelástica de viaje. Productos Naturales El Maná con su producto líder Romadal. Empresa internacional con más de 20 años en Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Romadal es un producto natural hecho a base de cola de caballo y ortiga que te ayuda con todos los dolores articulares, analgésico y antiinflamatorio natural. Recomendado para personas con fibromialgia, artritis, gota, artrosis. Con solo 2 cápsulas obtenga excelentes resultados. Producto avalado y recomendado por especialistas en medicina y naturópatas. Búscalos en herbolarios y farmacias. También se entregan a domicilio con venta por mayor y menor. Teléfono de ventas en España al 910-143-464 y al móvil y WhatsApp 602-605-784. Visita nuestra tienda en Madrid en calle Emilio Gasteiz y Fernández, número 28, local Bajo, Metro Pueblo Nuevo y Quintana, línea 5, Madrid. Producto natural 100% efectivo. Romadal, calidad por naturaleza. Haz Bolivia Magazine. Haz Bolivia Magazine. Y Haz Bolivia 11 años junto a ti, con lo más sobresaliente en noticias de Bolivia, informando de actividades socioculturales de nuestra gente, consejos y recetas gastronómicas. Síguenos en Facebook Haz Bolivia. Anúnciate con nosotros. 911-197-093 y 633-600-660. Haz Bolivia Magazine y Haz Bolivia tu revista. La Mega Estación. La Mega. Estás escuchando La Mega. No te la pierdas. Estás escuchando Arroz con Mango. Continuamos con la segunda hora de Arroz con Mango. Tenemos todavía a nuestros invitados, pues vía Zoom, Esmalí Maucó y Fabio Valentini. Y lo habíamos cortado porque nos estaba hablando de la situación en Estados Unidos, que bueno, yo podría agregar, Fabio, y un poquito con eso, si quieres retomas lo que estabas diciendo. ¿Cuál sería el mejor escenario entonces para los venezolanos con las elecciones de Estados Unidos? Que gane Trump, para hablarlo así claramente. Sí, y casualmente es la opción que gane Trump, no solo por el tema político de la liberación, o sea, qué candidato favorecería más la liberación de nuestro país, sino también por los propios venezolanos que viven en los Estados Unidos y que tienen intenciones, pues claro, que su nación, su patria sea liberada, pero continuar viviendo en los Estados Unidos, porque, bueno, es la voluntad, su proyecto de vida continuará allá. Y es que ambos candidatos, pues sobre todo aquellos que quieren iniciar un proyecto de vida en los Estados Unidos, unos ofrecen este tema del TPS, que es un estatus temporal, pero sin recordar que la administración que más casos denegó de venezolanos y que más venezolanos literalmente echó de los Estados Unidos fue las 2 administraciones de Barack Obama, y que se vio una administración que ha sido favorable inclusive a los venezolanos que llegan a los Estados Unidos, ha sido la de Donald Trump, pero sobre todo porque dentro de esa administración hay un mensaje fundamental, que es no solo permitirles que ustedes estén en los Estados Unidos, permitirles también que estén bajo diferentes estatus, pero nunca como perseguidos políticos, porque precisamente si algo tiene como misión esta administración es liberar a Venezuela. Entonces yo creo que desde los flancos en donde lo analicemos, Irene, pues la mejor opción para los venezolanos es la reelección de Donald Trump en los Estados Unidos de América. Sí, pero yo en ese aspecto, y perdona que te interrumpa, Eider, ya después me callo, prometo callarme, no hablar más.
yo como ciudadana, te vuelvo a repetir y como un poquito aquí sirviendo de abogada del diablo, yo les quiero hacer una pregunta a cualquiera de los dos. ¿Qué garantías tengo yo? O sea, el presidente Trump tiene 4 años en el poder. 4 años diciendo que efectivamente va a tomar acciones y ha tomado, pero no han sido suficientes. ¿Qué garantía tengo yo como venezolana que vive, por ejemplo, en Miami? Quiero que gane Trump porque es el mejor escenario, el mejor panorama para mi país. ¿Qué garantías tengo que en los próximos 4 años realmente se vaya a hacer algo para la liberación de Venezuela? Bueno, si quieres comienzo yo y le dejo la palabra a Fabio también, que estaba hablando del tema. Bien. Mira, yo creo que hay un hito importante con el tema de la administración de Donald Trump, y es que claramente la administración de Donald Trump ha entendido la magnitud del conflicto en Venezuela. Es decir, ya no es solamente un tema que le atañe a Venezuela, que ellos tienen, o sea, un tema de soberanía que tienen que resolver ellos, por así decirlo, tenemos que resolver nosotros en este caso, sino que el tema con Venezuela lo que pasa es que trasciende incluso a lo hemisférico, porque hay tanto crimen organizado en cuanto a Venezuela y la vinculación del régimen venezolano con crimen organizado en el mundo, que Estados Unidos ya sabe la amenaza que representa esto. Es decir, no es solamente ya el tema de narcotráfico, es el tema de terrorismo, es el tema de lavado de dinero, es el tema de delitos internacionales, que hay ya incluso un planteamiento en donde claramente se le pone nombre, apellido y delito a estas personas que han estado vinculadas a estos crímenes. Entonces, como Estados Unidos lo ha entendido, sabe que esto representa una gran amenaza para América Latina, para el mundo, y que desde luego esto le afecta también de alguna u otra forma a esta nación. Entonces, yo sí creo que se han tomado acciones importantes, ya no solamente es el caso de las sanciones como lo mencionaba Fabio, sino que vemos también como una administración de Donald Trump, incluso en plena pandemia, le pone precio a las cabezas de los criminales que están vinculados claramente con todos estos delitos, y que claramente son los que han hablado, quizás, bueno, como tú dices, y yo entiendo la preocupación del ciudadano que solamente se queda quizás en palabra o en discurso o en papel, pero son los que han hablado claramente y tajantemente con el tema de una intervención que a muchos les ha temblado el pulso, a muchos les ha costado dar el paso de hablar abiertamente de esto. Y hoy por hoy vemos una administración de Donald Trump hablando de esto. Una administración de Barack Obama no hablaba de esto. Y claro, John Biden también, y lo ha dejado totalmente claro. Entonces, para nosotros como venezolanos, incluso para me atrevo a hablar de los norteamericanos, mejor dicho, los estadounidenses, sería un retroceso que Joe Biden ganara los comicios electorales. Porque desde luego traería de nuevo, obviamente, apaciguamiento para el tema de Venezuela, porque no le interesa. Y realmente más bien lo que nos preocupa es que en manos de un personaje como John Biden, pues Estados Unidos pueda también entrar en decadencia. Claro. Eso es una realidad. Claro. Entonces es complicado el escenario, pero yo creo que también es importante abrirle los ojos de alguna u otra forma al ciudadano y que entienda que nos estamos jugando prácticamente el todo por el todo con este escenario electoral de los Estados Unidos. Esmalí, el debate del día jueves dio varias, vamos a decir, varias termómetros, vamos a decir, fue un termómetro, ¿no? Dio varias impresiones sobre cómo viene el panorama de aquí a las elecciones de noviembre. Sin embargo, ya hay alrededor de unos 50 millones de electores que han ejercido su voto, ¿no? Y esto lo sabía Trump. Y dentro de su discurso se vio un Trump más calmado que en el primer debate. Además, en las conclusiones tenemos que una de las cosas que indicaron los especialistas, y tú como politólogo eres especialista en esto, vamos a decirlo así, ¿no? No sé si me equivoco, te pongo un compromiso. Uno, ataques por la inmigración. Y segundo, transición petrolera por parte de Joe Biden, lo que respecta a la industria. El primero es que Joe Biden, en sus 2 periodos como vicepresidente, que en los que estuvo con Obama, pues según los números de las personas inmigrantes que deportaron, subieron
demasiado en comparación con la actual administración Trump. Y segundo, que Trump le ha dado importancia a la industria petrolera, y aquí Biden está descartando la industria petrolera para hacer un país más verde, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes enlazar esto con los venezolanos que están viviendo actualmente en Estados Unidos, en Miami, que es la mayor presencia, pero en Estados Unidos en general? Bueno, sí, evidentemente hay una ruptura allí con este tema. Y lo que sucede también, y lo voy a vincular también de alguna otra forma con estos planteamientos que tú estás diciendo de Joe Biden, es que claramente lo que ellos quieren defender y lo que hemos evidenciado además nosotros en estos últimos días, en estos últimos tiempos, es que claramente hay una agenda progresista detrás de todo esto, ¿no? Y lo vemos incluso con temas como de actuación como lo que sucedió con el movimiento de Black Lives Matter, y lo vemos con el tema también de que quieren sectorizar de alguna u otra forma diversos temas, y que esto lo que trae de alguna u otra forma es la exacerbación del resentimiento, y que esta es la agenda que defiende de alguna u otra forma Joe Biden. Entonces, desde luego, si ellos van a apuntar a hablar, por ejemplo, con el caso puntual de petróleo, sí. Obviamente hay un tema ahí ambientalista que se está moviendo, que también es parte de la agenda progresista también de alguna u otra forma, pero que desde luego sabemos que Estados Unidos es principal interesado en el tema de la industria, y no solamente de la industria petrolera, sino energética en el mundo. Y eso lo vincula a Venezuela por ser un país petrolero. Esto también es un ataque de alguna u otra forma para la administración de Donald Trump, cuando sabemos que Donald Trump es un empresario y de alguna u otra forma también ha tenido o ha defendido de alguna u otra forma este tema también. Entonces, yo lo que veo realmente con preocupación en este caso y en el caso de que ganara Joe Biden, es que habría un retroceso a nivel económico de alguna u otra forma, y aparte de un retroceso económico interno para los Estados Unidos, desde luego que habría un retroceso incluso en las relaciones, en los vínculos de alguna u otra forma con nuestros aliados, y que desde luego eso repercute no solamente en el caso de Venezuela, como ya lo hemos dicho claramente, sino también en el caso de Latinoamérica. Hoy nosotros necesitamos que un aliado como los Estados Unidos, y que es un actor internacional tan importante, esté muy claro de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y si no tenemos unos Estados Unidos con una administración, en este caso totalmente clara de lo que está aconteciendo en Latinoamérica, pues es un retroceso desde todo punto de vista, no solamente para la industria petrolera, como tú lo acabas de decir, claro, no solamente para el tema económico a nivel interno de los Estados Unidos, sino es un retroceso a nivel hemisférico y a nivel mundial. Y esto hay que decirlo. Bueno, esto imagínate. hay que decirlo porque sabemos que hay una corriente claramente socialista que está minada y está desplegada en el mundo. Bien, entonces imagínate que eso... Creo que Zoom nos corta, ¿verdad? Es lo que me sí, Zoom nos corta, nos quedarían 5 minutos para la transmisión, porque tenemos una hora programada. A mí me dijo que ya no tenía límite de tiempo, pero bueno, no sé si tiene que ver con... No, es que es por Zoom. Zoom a los 40 minutos creo nos corta. Si quieren se vuelven a conectar para además que completes la idea y tratar el caso de Bolivia, que también nos preocupa muchísimo por la región, básicamente. Y bueno, ya después les dejamos su sábado tranquilo. ¿Nos escucha, Fabio? Vale. Sí, yo los escucho, pero creo que se actualizó automáticamente. Ah, bueno, perfecto. Tenemos 56 minutos, ¿cierto? Ya sí, tenemos casi la hora. Justo teníamos una hora de transmisión, sí, pero si no cortamos, entonces ya podríamos continuar. Pues nada, perfecto. Entonces retomo a Edmalí. Sería un retroceso. No, yo ya había cerrado más o menos la idea, pero bueno, no sé si Fabio quiere complementar algo con respecto a esta pregunta de Eider. Sí, yo creo que en estas elecciones algunos creen que yo soy creo en muchas teorías de la conspiración.
Yo creo que nosotros estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero con muchas distinciones, y una de esas distinciones es precisamente que no hace falta ni bombas ni pólvora para entender el ataque mediático que se tiene, las vulneraciones a las libertades individuales, etcétera, etcétera. Lo estábamos viendo precisamente con esta noticia del hijo de Joe Biden y de un medio de comunicación de los Estados Unidos que sacó esa investigación e inmediatamente, plataformas como Facebook, Twitter bloquearon, literalmente censuraron la difusión de esta noticia. Y esto es, digamos, una caracterización de este tipo de guerras no convencionales y no simétricas, ¿no? Claro, y parte de una estrategia política, Fabio, y de comunicación, que finalmente la comunicación es la que gana la batalla en esta parte política y en el mundo en general. El poder de la comunicación es absoluto. Exactamente, y por eso yo creo, precisamente por lo que tú estás comentando, es que en estos dos grandes polos que se están enfrentando, pues yo eso lo deduzco en dos cosas. Una opción que promueve prosperidad, libertad, sobre todo justicia, y otra opción que promueve más intervención, más dominación y sobre todo un mundo más bélico, por así decirlo. Porque fíjense que este es otro de los típicos argumentos. Trump no tiene una política bélica, más bien es todo lo contrario, porque la tendría hacia Venezuela. Y yo creo que ahí lo que basta preguntar es ver hacia qué objetivo se está apuntando. Realmente el objetivo de los norteamericanos, después de todo el tema de las Torres Gemelas, ¿era Afganistán o era exclusivamente Al-Qaeda o era exclusivamente los talibanes? No me voy a meter por ahí. Lo que yo les quiero resumir es que estos dos mundos se están enfrentando y en estos momentos en los Estados Unidos se tiene una administración que ha sido la segunda en toda la historia de los Estados Unidos en reconocer al socialismo como su enemigo. Primero lo hizo Ronald Reagan, ahora lo hace la administración de Donald Trump. Ha sido la administración que en 25 años ha cumplido lo que se prometió a Israel, que anteriores, inclusive presidentes republicanos, no habían cumplido. Ha sido adicionalmente una administración que ha puesto muy claro cuáles son los límites al hemisferio occidental y sobre todo en Latinoamérica al tema del narcotráfico y el tema del narcoterrorismo. Lo que ha faltado precisamente en Venezuela, insisto, es la conducción interna. ¿Cuál es la alternativa interna de Venezuela? Yo ofrezco ayuda, pero precisamente yo cuando ofrezco esa ayuda, pues entonces voy a resumirlo con este pensamiento muy criollo. El temor que tienen los Estados Unidos es que la cura sea peor que la enfermedad. Claro. Y quienes le tenemos que dar los incentivos para que eso no sea así, somos los ciudadanos venezolanos apostando una conducción política coherente donde se sepa reconocer lo que se hizo mal, no solo durante el chavismo, sino previo al chavismo, para que a partir de ello pues podamos ser una nación de primer mundo, que ante todo pone al individuo en el centro. Y yo creo que ese es al final el gran resumen que yo hago de esta contienda que estamos viendo. Y no sé si me permites, Irene, ir introduciendo el tema Bolivia, porque calza muy bien con esto. Sí. Es que con eso seguíamos, Fabio, así que... Perfecto. Esto es una nueva alarma a lo que los venezolanos tenemos que hacer. Porque en Bolivia no estaba Evo, pero el sistema continuaba. Y al no haber salido de todo el sistema, de cómo estas personas habían permeado las instituciones bolivianas, pues ahí tenemos los resultados que se vieron el fin de semana. Y eso es, insisto, algo que nosotros, María Corina, insistentemente ha dicho, es garantizar una transición y no una transacción. Y la manera donde se garantiza una transición y no una transacción es precisamente brindando justicia. Y justicia no es solo a quienes hoy nosotros tenemos identificados, los capos del chavismo. Justicia es hacia aquellos empresarios que colaboraron con esto. Justicia es hacia aquellos políticos que se prestaron con esto. Justicia es hacia la academia. Justicia es hacia las iglesias que se han prestado muchas veces también a todo el deterioro que ha ocurrido en Venezuela. Y precisamente yo creo que en ese término de justicia, volviendo de nuevo a las elecciones de los Estados Unidos, volviendo un poco a lo que se va a enfrentar próximamente, Chile nos sigue conveniendo la opción de Donald Trump como presidente reelecto en los Estados Unidos. Pero, a ver, a mí me queda una duda con lo de Bolivia y te lo voy a preguntar en criollo, Fabio. Bueno, Webman, sí, señor. El que quiera contestar. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso que pasó en Bolivia? Para los que no entendemos. O sea, no, yo de verdad no... Debo reconocer que mi cerebro hizo así como... O sea, no entendía. Sí, señor, una vuelta de tuerca total en nuestro cerebro porque no se entiende
que hace un pueblo con una experiencia previa Bueno, cuando hay para una volver lucha de nuevo. para lograr algo, y una vez que se logra, es como que se vuelve otra vez a lo mismo. ¿Qué nos pueden decir ustedes? No sé si quieres cerrar la idea ahí, Fabio, y después yo también Bueno, complemento. yo básicamente, con esto que les decía, insisto, es que el levismo, vamos a ponerlo así, no se había desprendido de las instituciones en Bolivia. Había una presencia controlando las cortes, había una presencia controlando todo el tema electoral, e inclusive lo peor que se pudo derivar de todo el asunto boliviano fue haber creído que por tener una presidencia provisional pues ya se tenía entonces controlado todas las variables, y realmente así no fue. Realmente Bolivia necesitaba, porque insisto, ya era, nosotros tenemos que entender el chavismo como un cáncer. Bolivia ya estaba infectada por este cáncer, y hasta que no se remueva cada una de las células cancerígenas, pues difícilmente se va a poder tener una elección libre, justa y transparente, que es lo mismo que ocurre en Venezuela. Quizás en Bolivia no habían colectivos, pero habían bandas organizadas de Evo desplazadas por el país, había intromisión. Exactamente, había intromisión directamente en todo esto. Las Fuerzas Armadas no le respondían en su totalidad a Yanine Áñez como presidenta provisional. E insisto, el caso de Bolivia, lastimosamente, el caso de Bolivia se une al caso de Argentina con la derrota de Macri, se une a otros casos fatídicos, se une a este riesgo que corre Chile de aprobarse pues esta nueva constituyente, viendo las dantescas imágenes que se están viendo desde Chile, donde hay muchísimos venezolanos, además, que han advertido e inclusive les han caído a palos por advertir el sufrimiento que ellos vienen de pasar en Venezuela. Y no nos quedamos atrás con el tema Colombia. Claro. Además del tema Colombia, exactamente, que le hemos dicho que es la próxima víctima. Entonces, mi gran conclusión, para ya darle la palabra a Edmalí, que esto nosotros como venezolanos tenemos que internalizarlo y entender que hasta que nosotros no estemos seguros que todas y cada una de esas instituciones responden directamente al Estado de Derecho y a la democracia, nosotros no podemos ir a elecciones. Y ustedes entonces me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar en esa transición hasta que los venezolanos vayamos a una elección libre, justa y transparente? Pues ahí mi opinión muy personal, no quiero decir que esta sea quizás la visión como la organización lo ve, de lo poco que yo sé, Irene, y compartirlo con ustedes, es que Venezuela va a tener que estar acompañada durante esos años, porque van a ser años muy turbulentos, saber que hay que desmontar guerrilla, saber que hay que desmontar colectivos, saber que hay que desmontar mafias en las cárceles, mafias en muchos sectores. Nosotros no podemos ir a unas elecciones a medias, porque si no, entonces vamos a tener chavismo para rato, y eso es algo muy importante que tenemos que entender en todo esto. Qué importante. Mira, para cerrar un poquito el tema de Bolivia también, y bueno que Fabio hizo la acotación también de Argentina y Chile, porque justamente yo también lo ponía por allí, por grupos de amigos y por Twitter, que lamentablemente lo que sucede también con el tema de lo que se nos ha querido vender como democracia, como esa democracia participativa y protagónica, es que lamentablemente esas mayorías, y lo digo entre comillas porque nosotros los liberales creemos que realmente el individuo en sí es una minoría y todos somos entonces individuos y respondemos a eso, no un colectivo, sino al individuo en sí, el valor que tiene. Esas mayorías de las que nos hablan en la democracia también se equivocan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también cuando hay una perversión en las instituciones, como bien lo decía Fabio, es muy difícil también desmontar esto. Yo soy particularmente de las que piensa que cuando ocurren estos casos donde el monstruo del socialismo ya se ha enquistado, es necesario hacer políticas de shock. Es necesario hacer políticas de shock porque si no, rápidamente puede volver a retomar lo que en un inicio teníamos e incluso peor. Entonces, y eso lo vimos también con Macri, prácticamente hubo mucha esperanza con el tema de Macri, pero bueno, lamentablemente el proceso no fue el que se esperaba. Entonces yo sí creo que en estos casos tiene que haber una política de shock importante y darle a entender de alguna u otra forma al ciudadano lo que se está viviendo. Yo creo que, y siempre nosotros lo hemos dicho, no repetir los mismos errores, pero nos estamos dando cuenta que hoy por hoy en Latinoamérica estamos repitiendo los mismos errores. Entonces hay un fallo. Y yo creo que nosotros como dirigencia política de alguna u otra forma tenemos la responsabilidad
de abrirle los ojos de alguna u otra forma al ciudadano, para que entonces exista esa conciencia histórica y que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Pero ¿cómo lo hacemos? Si tenemos unas instituciones pervertidas y tenemos un mal manejo o un mal concepto, mejor dicho, de lo que es la democracia, pues eso hay que reformularlo, porque si no estaremos cayendo en lo mismo e incluso mucho peor, porque vemos cómo resurgen estos movimientos de alguna otra forma y vuelven a retomar el poder, que es el caso de lo que pasa en Argentina, lo que está pasando hoy en Chile, lo que pasa hoy en Bolivia, e incluso lo que pasa en Venezuela, cuando escuchamos personas que nos dicen que todavía ya son pocas, afortunadamente, porque les ha tocado vivir de alguna otra forma y experimentar. Nadie se los ha contado si lo que lo han tenido que experimentar, pero personas que decían y defendían que se vivía mejor con Chávez que con Maduro. Entonces esto hay que barrerlo de alguna otra forma. ¿Y qué son políticas de shock en Malí? Claro. ¿Qué son? Es que tendemos a que entonces pasen un tiempo determinado y volvamos a caer en lo mismo. Y es lo que nosotros obviamente no queremos, que en ninguna parte de la historia vuelva a quedar esto. Y que quede, sí, pero que quede para la reflexión y que quede para el estudio y que no se tergiverse. Que quede para no repetirlo. ¿Qué son políticas de shock? Cuando nos hablas de políticas de shock, ponme un ejemplo. Bueno, políticas de shock es en el sentido de que, por ejemplo, si económicamente está mal un país, tú no puedes poner pañitos de agua caliente como nosotros lo conocemos de alguna otra forma en lenguaje coloquial. Sí. Es decir, que si realmente has tenido una época en la cual has tenido controles de cambio, controles de precio, control, y has asfixiado la economía, por ejemplo, de alguna otra forma, tú tienes que liberar de alguna otra forma la economía. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer progresivamente estos cambios, la gente no lo ve, lo ve muy poco. Entonces, claro, te quedas en ese progresismo y al final no terminas haciendo nada, porque vuelve otra vez la economía a tirarse al suelo de alguna u otra forma. Entonces tendría que ser más drástico, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede con las políticas de shock? Que en un momento, y eso está claramente, eso está estudiado y de hecho Fabio lo puede afirmar porque de hecho también es economista, en este caso particular de la economía que estoy poniendo, claramente al principio va a costar, porque te va a costar y de hecho se va a evidenciar y va a haber una afectación de alguna u otra forma, pero por eso es que nosotros también creemos que hay un tiempo determinado donde hay personas que claramente hay que brindarles la ayuda, pero no que esa ayuda sea por siempre, y es lo que nosotros como liberales también hemos defendido. Entonces, si sabemos que con las políticas de shock en principio no vamos a estar del todo bien, luego de ese tiempo sí que se va a estabilizar la economía. Pero si no nos atrevemos a hacer esa política de shock, esa política inmediata, esa política fuerte, esa política que no es que tienes que estarla consultando con todo el mundo, no vas a salir realmente del problema, del principal problema, sino que va a ser un problema más. Claro. Eso lo vemos no solamente en este tema puntual general que yo estoy poniendo, sino, por ejemplo, yo he leído incluso propuestas como el Plan País, que básicamente lo que proponen es más de lo mismo de lo que tenemos hoy en Venezuela, y no se puede combatir socialismo con más socialismo. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Exactamente. Tú tenías una pregunta por allí porque ya el tiempo nos come. Ya el tiempo nos come, bueno. Interesante todo lo que se está colocando. Vamos avanzando. Hoy exactamente se cumplen 75 años de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy es el Día de la ONU. Esta semana se han dedicado en 20 Mundo a tratar sobre la Semana de la ONU como tal, ¿no? Pero hoy cierran actividades en todo el mundo relacionadas con este organismo, que además están tratando directamente en los países más pobres lo relacionado con el COVID-19. Venezuela no escapa de esta situación, y más por la situación de desplazados que están viviendo muchos venezolanos en fronteras y en los países sudamericanos, ¿no? Entonces, volviendo entonces a Venezuela, enlazamos la ONU con Venezuela. ¿Cómo tiene la organización 20 Mundo, 20 España, 20 Venezuela, sí, planteado que la ONU de verdad esté con el ojo puesto en Venezuela? Bueno, yo creo que sí.
Tu pregunta es muy interesante porque creo que son 75 años en los cuales muy poco ha cambiado el interno del sistema de Naciones Unidas, y eso yo creo que es la primera reflexión. El mundo ha cambiado en relación a cuando se creó las Naciones Unidas. Era un mundo de posguerra, un mundo que adicionalmente estuvo bastante movido el siglo pasado con todo el tema de la Guerra Fría, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que ocurre en Naciones Unidas. Fíjese, nosotros nos piden muchas veces tratar el tema venezolano y elevarlo a las Naciones Unidas, y se eleva entonces a una organización donde el 80% de sus países miembros no practica la democracia. Realmente la democracia es uno de los valores dentro de las Naciones Unidas. Se nos pide entonces confiar en Naciones Unidas cuando se aceptan a países como Cuba, Venezuela, la República Democrática del Congo, con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que no prescriben, dentro del Consejo de los Derechos Humanos. Entonces, este es parte de lo que nos estamos enfrentando. Fíjense lo que ocurrió hace unos días en materia del COVID con la Organización Mundial de la Salud, donde sí pero no, sí pero sí, el confinamiento resulta no ser tan necesario. ¡Wow! Lo estás diciendo 8 meses después de que en Europa, en muchos países, en Venezuela estuvimos confinados desde el 12 y seguimos confinados prácticamente. Exactamente. Desde el 12 de marzo. Entonces, yo creo que en estos 75 años mi recomendación como ciudadano a Naciones Unidas, que no dejo de decir que es un proyecto con una misión muy bonita, con un sistema además desplegado que integra a muchísimas personas del mundo, es realmente a replantear el sentido de la organización. Y por eso, uniendo y resumiendo todo esto de la Semana de Naciones Unidas, donde se destaca y se enalza las cosas buenas, uno no puede dejar de decir las críticas, y uno esto con prácticamente la conclusión de la entrevista, que de nuevo muchas gracias por habernos realizado el día de hoy. El asunto venezolano debe de atenderse a nivel regional, no a nivel de Naciones Unidas. Ahí nosotros tenemos una organización de estados americanos, ahí nosotros tenemos adicionalmente una serie de países que como región lo debemos atender, no por eso excluir otros países de otros hemisferios como España, entendiendo la tradición histórica de Venezuela con España, como Israel en términos de seguridad, y de otros países, pero ese es mi mensaje en mitad del 75 aniversario, insisto, de una organización que ha colaborado en muchas gestiones, pero que hoy por hoy entonces su activismo se ve limitado precisamente por la naturaleza de quienes hoy la integran y la tienen dominada, porque hay que decirlo, ¿no? Porque si uno se pone a detallar minuciosamente quién es el alto comisionado para tales asuntos, quién es el director de tal oficina, pues vamos a conseguir un historial bastante dudoso en cuanto a lo que contribuyó para su país o directamente en torno a la libertad y a la democracia, como les decía. Claro, Ebnalí, ¿algo que agregar sobre eso? Bueno, estoy de acuerdo totalmente con Fabio, además que es lo que él comentaba, la ONU nació para un tema en específico y nació en una época específica de la historia, y hoy por hoy vemos que uno de los pilares fundamentales que defiende, que era, como decía Fabio, es la democracia. Hoy la ONU abre las puertas a regímenes dictatoriales, prácticamente totalitarios, y eso desde luego nosotros tenemos que verlo como un estudio en retrospectiva de que realmente eso no es lo que debería representar la organización, y creo que de alguna u otra forma tiene que replantearse incluso hasta la refundación, porque con lo que decía Fabio incluso en la anterior intervención, que era lo de los conflictos no convencionales o las guerras no convencionales, hoy lo vemos en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, sino en muchos países, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, y que por no tener un enfrentamiento de alguna u otra forma, como pasó incluso en la Segunda Guerra Mundial, no lo ven como una dictadura o no determinan que ese sistema sea realmente no democrático, y yo creo que eso la ONU tiene que modificarlo desde luego. Entonces, bueno, creo que hay una oportunidad bastante importante en estos tiempos de poder hacerlo,
pero luego, lo de siempre, tenemos que ver si existe la voluntad de que esto pase, porque sabemos que hay muchos intereses particulares allí de fondo, claro. Hay mucho dinero moviéndose también detrás de esto, y no son teorías conspiranoicas, eso es la realidad. Hay mucho dinero moviéndose y hay muchos intereses y muchas vinculaciones perversas allí, que bueno, que claramente muchos lo sabemos, pero para destapar esto necesitamos voluntad, y una voluntad honesta y clara y firme, esa es la realidad. Sí, esto se ve evidenciado en la cantidad de programas que tiene la ONU, o sea, que ha tenido la ONU siempre, ¿no? Entonces, ya lo que dice es una verdad absoluta. Sí, señor. Bueno, y ya para finalizar, además de, bueno, agradecerles, Malí, tu madrugón que te pegaste por nosotros. Fabio, estás en Venezuela, tú. No, yo estoy varado acá en España. Ah, es que no, es que, o sea, creía que no estabas en Venezuela, pero hiciste un comentario que dije, bueno, pues me puso a dudar. Sí, ¿Dónde señor. está? ¿Dónde está? A mí también menos mal, porque si no momento. tuviste que madrugar tanto. Igualmente, bueno, gracias por conectarte, aunque haya sido nada más con tu foto. Es muy guapo, por cierto. Pero bueno, nos hubiese gustado verte. Sabemos que te sientes mal, pero bueno, nada, igualmente agradecidos por toda esta información que, bueno, que lo hemos venido repitiendo a lo largo del programa, que para ustedes a lo mejor es muy común y es muy repetitiva, pero que realmente para la gente que nos escucha y para nosotros mismos no es así. Así que muchísimas gracias por aclarar, y sí, lo que le queríamos pedir es un mensaje final a los dos, muy breve, muy corto, como ustedes quieran. Sobre todo para las elecciones, entre comillas, de diciembre, ¿no? En Venezuela. Un mensaje final. Cierro yo y le dejo a Fabio. Bueno, lo primero, agradecerles de nuevo el espacio hoy de Irene, de verdad que están haciendo un trabajo maravilloso, porque bueno, la vez que estuve en su programa pude evidenciar que no solamente le llegan a la diáspora venezolana, sino que ustedes también, su programa, la finalidad es que las personas de Latinoamérica que están aquí en España haciendo vida, pues también nos puedan escuchar, y este relato es importante que también lo tengan claro todo migrante de alguna u otra forma, porque bueno, no solamente por solidaridad, sino porque incluso tenemos que tener la claridad a lo que estamos enfrentando, y ese es mi mensaje. Yo creo que hoy más que nunca tenemos claro la perversidad y lo gigante que es este monstruo llamado socialismo y comunismo, y que nosotros no podemos permitir que siga avanzando. Y mi mensaje va más que nada referido a lo que nosotros estamos actualmente viendo, porque nosotros estamos viendo acá en España, y tenemos que seguir denunciando esto, porque la idea no es que nosotros salgamos huyendo, porque salimos ya huyendo de nuestro país prácticamente, y la idea no es que también nos toque hacer esto en algún futuro, y ojalá que no sea así. Eso es tema de otro programa, imagínate. Exactamente. Entonces, mi mensaje es que tengamos muy claro a lo que estamos enfrentando, que no nos dejemos engañar, y que sigamos con fuerza, con fuerza, y que no perdamos la energía y el ánimo y la fuerza. Yo sé que es muy complicado, y yo sé que también es muy fácil quizás decirlo desde acá, pero sí que lo digo, porque yo creo que cuando se pierde la energía, la fuerza, la insistencia en esto, pues estamos tratando, o sea, le estamos dando prácticamente el paso a esta gente malévola y perversa, y es lo que no podemos permitir. Entonces, mi mensaje final es ese: no perder la fuerza, no perder el ánimo, no perder la insistencia en esto, y que sigan contando con nosotros, que de alguna u otra forma, como yo siempre lo digo, no me voy a cansar de ser dirigente por la libertad, porque esa es la verdad, por la libertad, no solamente de Venezuela, sino del mundo, porque a eso estamos llamados nosotros, a ser esas personas que están luchando constantemente porque la libertad siempre esté presente. Así esa es la verdad. Y amén. Fabio. Bueno, uniéndome al agradecimiento que hacía el Malí, de verdad gracias, yo aplaudo muchísimo, y desde Ventemundo, pues bueno, conocer la experiencia de la diáspora venezolana, bueno, desde Australia hasta California, que es básicamente nuestro trabajo en muchísimos lugares y con distintas realidades, pues que ustedes tengan una radio donde no solo pues nos den la oportunidad de transmitir estos mensajes, sino también rescatar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra música, ahorita que inicia esta época
decembrina, que por más de lo fuerte que sea para nosotros los venezolanos, ese espíritu no lo podemos perder, porque es parte de lo que ellos hacen, ¿no? Que nosotros perdemos la tradición de escuchar nuestras gaitas, de que la tradición inclusive de vernos en familia y comernos una yaca, a pesar, insisto, de lo complicado que esté todo, pues agradecerles en este aspecto. Y en relación a los venezolanos con el tema de las elecciones, yo decía en esos 3 pasos que les mencioné, el tercero fundamental quiero que sea mi mensaje de cierre. Muchas veces nos hemos comprado esa idea de que no participando, pues entonces le estamos dando legitimidad al chavismo. Pero en estos momentos participar en la farsa o en la consulta popular termina de darle legitimidad a la agenda continua errada que ha permitido que el chavismo se mantenga en el poder. Y por el contrario, no participar es una señal clara de que la voluntad de los venezolanos es salir de todo el sistema. Y cuando digo, insisto, de todo el sistema, no solo de los rojos, sino de aquellos que se visten de múltiples colores, pero a lo interno también son igual de rojos. Y esto es muy importante. En esta semana en España se debatía, ustedes bien lo saben, una moción de censura, y a veces no es un no a una moción de censura, sino es un sí al gobierno de turno. Y eso es lo peligroso en política. Y no hay que saber ni ser politólogo como el Malí, ni ser economista o tener algo en relación a política para entender que muchas veces la trampa nos la ponen a las personas de bien, a las personas dignas, y no hay que darles la oportunidad. Ese es mi mensaje a los venezolanos. Nosotros nos estamos dando nuestro lugar, saber la oportunidad histórica que tenemos enfrente a nosotros y adicionalmente ratificarlo desde esta ventana, que aquí hay políticos que entendemos que la política es un servicio público limitado, que es un servicio que se debe a los ciudadanos, que no es al revés, que no es el político que tiene el mango del sartén de los ciudadanos, sino que es el ciudadano quien tiene el mango del sartén de los políticos. Y que a partir de esta relación es que entonces se va a poder construir una política inteligente y una nueva política para nuestro país. Así que muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos han dado. No, gracias a ustedes, de verdad, maravillosos los mensajes finales. Yo creo señor. Que para reflexionar, pero bastante. Sí, ¿no? siempre. Los políticos vienen y se van, pero el pueblo queda. Sí, no, y además los que estamos aquí, porque no hablamos tampoco de eso, porque es que esto da para 4 programas, no 1, como te dije, Malí. La situación en España, ¿no? Eso tiene también tela, como dicen aquí, tela que cortar. Así que nada, súper agradecidos, muchas gracias, los dejamos ya para que hagan sus actividades normales. Pero antes a Fabio hay que bautizarlo. Fabio, eso sí. Te bautizamos como Arroz Manganiano, ya Ed Malí está bautizada, te bautizamos como Arroz Manganiano, nomini Patri et Filii Spiritus Sancti, amén. Esto es parte de la parte jocosa del programa, que siempre hay que hacer un toque para reírnos un poco, ¿no? Entonces, bueno. Ánimo y seguimos para adelante. Cuentan con Arroz con Mango. Siempre los micrófonos estarán abiertos para ustedes, así que cuentan con nosotros en lo personal también. El Malí lo sabe. Y bueno, a luchar juntos somos más fuertes. Siempre decimos en Arroz con Mango. Señor. Y hay que luchar por Venezuela y por el mundo. Pero vamos a empezar por Venezuela, que es lo que nos compete a nosotros por ahora, ¿verdad? Sí, señor. Pues vamos a continuar con la lucha desde cada uno del sitio donde estamos. La lucha por Venezuela. Sí, señor. Cuídense y bueno, hasta la próxima, que esperamos que la próxima esté María Corina. Que María Corina es una Arroz Manganiana. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon también. Muchísimas gracias. Irene, gracias Eider. Gracias a ustedes. Han sido Malí Maucó, Fabio Valentini, representantes de 20 España, 20 Venezuela, 20 Mundo en Arroz con Mango. Continuamos con la mejor música de Arroz con Mango desde ya.